Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver el concepto de límite para funciones de más de una variable. En primer lugar vamos a hacer un repaso de algunos conceptos previos de análisis matemático 1. ¿Sí? Estos conceptos son intervalo, entorno y entorno reducido. También vamos a ver el concepto de cota. Posteriormente vamos a hacer un repaso de la definición formal de límite para funciones de una variable, para que recordemos cómo funciona esa definición. Es la definición delta epsilon. ¿Sí? Y una vez que tengamos recordado esos temas, vamos a pasar a la definición formal de límite para funciones de dos variables independientes. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver ejemplos de cómo se demuestra límite por definición. Vamos a ver que es un proceso que tiene cierta complejidad. Y finalmente, yendo más a lo que es el práctico, vamos a ver algunos métodos para demostrar cuando el límite no existe. Vamos a ver que en más de una variable hay cierta complejidad, entonces es difícil demostrar por definición los límites, entonces, que sería la única forma de demostrar la existencia de un límite. Entonces vamos a ver un par de métodos que me permiten a mí poder demostrar que el límite no existe. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con más en detalle. Para el desarrollo de estos temas vamos a usar un pizarrón. Ahora empiezo a compartir la cámara. Bueno, como les comentaba, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos de análisis 1 que yo necesito tenerlos frescos para poder definir después límite para funciones de más de una variable. ¿Sí? Primer concepto es, ¿se acuerdan? Intervalo. Yo podía definir un intervalo abierto, ¿se acuerdan que con paréntesis era abierto? Quiere decir que no incluye los extremos. Esto puesto como conjunto serían los x tal que x pertenecen a los reales y me está definiendo a los x que están entre A y B. ¿Sí? Desde un punto de vista geométrico, yo tengo la recta de los reales, porque estoy trabajando en los reales, tengo A, tengo B, y este intervalo abierto me está definiendo todos los puntos incluidos entre A y B, sin incluir el A y el B. Cuando ustedes vieron el concepto de intervalo, habrán visto intervalos cerrados, semiabiertos, semicerrados. Por ahora a mí lo que me interesa es solamente los intervalos abiertos. ¿Sí? O sea, intervalo es una forma de definir un conjunto o un subconjunto dentro de los reales. No era la única forma de hacerlo, estaba también el concepto de entorno. Yo puedo definir entorno. Entorno se definía como un centro y un radio. ¿Sí? Geométricamente, esto me define que si yo acá tengo el centro A, voy a tener A más delta, A menos delta. ¿Sí? Acá tendré A más delta, A menos delta. O sea que en torno de centro A, radio delta, me está definiendo todos los puntos en ese intervalo, el intervalo A menos delta, A más delta. Si se fijan, es dos formas de definir más o menos lo mismo. Si lo pongo como conjunto, va a ser los x tales que x pertenecen a los reales y me interesa esto. Valor absoluto de x menos a menores a delta. Esto está diciendo todos los puntos que están a una distancia menor a delta del centro que está en A. ¿Sí? Esto, si yo lo desarrollo, llego a eso. ¿Ah? O sea que esa notación se condice con entorno. Esta expresión se condice con entorno. ¿Vamos? Había una tercera definición que se llama entorno reducido. Lo voy a simbolizar con un asterisco.
entorno reducido es exactamente lo mismo, o sea, un entorno de centro en A, radio delta, o sea, tengo acá A más delta, A menos delta, con la única diferencia que excluyo al centro. O sea, es lo mismo, me define todos los puntos que están acá, todos los puntos que están acá, pero me excluye el centro. Puesto en notación de conjunto, voy a ponerlo así, x tales que x pertenecen a los reales, y, fíjense, va a ser igual que lo que estaba arriba, pero agrego acá, es otra condición. Como yo estoy exigiendo que la distancia, acuérdense que valor absoluto tiene eso de distancia, ¿sí? Que la distancia al centro sea menor a delta, pero la distancia sea mayor a 0. Con eso yo obligo a que x no pueda valer a, porque si x vale a, me queda a menos a es 0, valor absoluto de 0 es 0, y 0 no es mayor que 0, entonces no estaría cumpliendo con eso. Con esa condición que yo agrego acá, excluyo al centro. ¿Vamos? Vamos a definir también otro concepto que me va a hacer falta, que es el concepto de cota. Cota, o cota superior, por ejemplo, es cualquier número que sea mayor o igual a todos los puntos de un intervalo, por ejemplo este, por ejemplo este, por ejemplo este, cualquiera de esos números es cota superior, porque es un número que está, o que es mayor o igual que todos los del intervalo. Incluso el extremo del intervalo, ¿sí? Ese número también es cota superior. Bueno, con todo esto en mente, vamos a hacer un repaso de la definición de límite para análisis 1, o sea, para funciones de una sola variable. Si yo tengo una función de una sola variable, ¿sí? Funciones de análisis 1, yo decía lo siguiente, que el límite de x que tiende a de esa función va a ser igual a L si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que lo pongo acá abajo, tal que si la distancia que hay al punto A es menor a delta y mayor a 0, implica que la distancia de la función al límite sea menor que epsilon. ¿Sí? Al margen de toda esa definición que es complicada, o complicada de entender, vamos a ver cómo funciona, o qué quiere decir. Sobre todo porque la definición para lo que es funciones de dos variables, por ejemplo, vamos a ver que es igual, muy parecida, solamente adaptando a que ahora hay más de una variable, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿Qué decía esa definición? Esa definición dice que si yo tengo, no sé, una función f, y acá tengo a, voy a tener acá L, ¿sí? Yo voy a tomar, fíjense que esta parte de la definición me está diciendo que tengo un entorno de centro en L y radio epsilon. O sea que si yo acá tengo L, lo voy a hacer en grande, acá voy a tener L menos epsilon, y acá voy a tener más o menos L más epsilon, ¿sí?
Me está diciendo que si todas las imágenes están en ese entorno, las imágenes de quién? De todos los puntos que estén en un entorno de centro A, radio delta, y si se acuerdan de lo que dijimos recién, esa condición es entorno reducido, o sea, me saca eso. ¿Ah? Entonces lo que me está diciendo la definición es que si yo puedo demostrar que no importa qué tan chiquito yo quiera hacer esto, vamos a ver qué quiere decir eso, pero yo esto lo achico todo lo que yo quiera, este entorno, ¿sí? O sea, achico el radio del entorno. Y yo puedo conseguir que todos los X estén también dentro de un entorno reducido, el límite existe. Eso de que es tan chiquito como yo quiere, que yo pueda unir esas dos condiciones, lo voy a lograr con esta parte de la definición. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se demostraba un límite por definición para el caso de funciones de una sola variable. ¿Sí? ¿Qué era lo importante de la definición de límite? En esta parte también, porque eso es lo que a mí me demuestra que cuando yo tomo límites, ¿se acuerdan que el límite era que x tiende a A? Tiende quiere decir que nunca llega a A, y eso me lo da esta parte. X se acerca a A, pero nunca llega. Yo con esto no dejo que X llegue a A. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo aplicar toda esa definición para poder demostrar un límite? Por ejemplo, límite de X que tiende a 2 de 3X más 1. ¿Sí? Bueno, está claro que voy a hacer un ejemplo sencillo, pero lo que yo voy a hacer ahora es aplicar esa definición a este ejemplo. ¿No? Ese límite, si yo lo evalúo, este límite me da 7. ¿Sí? Y estamos todos de acuerdo que este límite existe. Esto es un polinomio, los polinomios son continuos, entonces si es continuo la función existe, y el límite es igual al valor de la función, o sea que la función valuada en 2 vale 7, y el límite de cuando x se acerca a 2 de esa función también me da 7. Ahora yo quiero poder aplicar toda esta definición para poder demostrar que eso es cierto. Yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense. Acá yo tengo en forma simbólica que x tiende a este A, S2, F, en este caso todo esto es F, y L es este que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reemplazar a f de x y L en la definición y ver qué pasa. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar esto? La primera parte de la definición no voy a hacer nada por ahora. Vamos a ver cómo lo uso. Voy a tomar estas dos condiciones de la definición, estas dos condiciones, y voy a reemplazar todo lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces tengo así. Dice 0 menor que, y con esta parte, ¿sí? X menos A. A vale 2. Para este caso, ¿sí? Menores a delta. ¿Sí? Esa es una parte. Y la segunda parte de la definición, la vamos a hacer acá, porque acá vamos a ver tanto por la luz, me dice que la distancia, o valor absoluto de la función menos el límite tiene que ser menor a epsilon. ¿Sí? Entonces voy a poner acá la función. La función es 3x más 1. Esa es la f. ¿Sí? Menos el límite L. L para este caso vale 7. Esto tiene que ser menor a epsilon. ¿No? O sea, yo lo único que hice fue reemplazar en estas dos partes de la definición
lo que tengo en este ejemplo. En la primera parte de la definición no puedo hacer mucho, o sea, yo tengo x menos 2, valor absoluto menos que, no puedo hacer casi nada. Pero en esta yo puedo empezar a operar un poquito. Si se fijan, 1 menos 7 es menos 6, o sea que acá me queda 3x menos 6, valor absoluto menor que epsilon. ¿Sí? Puedo sacar factor común 3 adentro del valor absoluto, o sea que va a quedar 3 factor de x menos 2 menores a epsilon. Bueno, y el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. O sea que va a quedar valor absoluto de 3 por valor absoluto de paréntesis. Pero el valor absoluto de 3, que es un número, va a ser ese número. O sea que no pongo valor absoluto de 3, sí me queda así. Yo puedo ahora despejar este 3, lo puedo pasar para acá, o sea que me va a quedar así. Valor absoluto de x menos 2 va a ser menor que epsilon sobre 3. Y ahora yo voy a comparar esta inecuación con esta parte de la inecuación. ¿Sí? Si se fijan, acuérdense que delta y epsilon son números con valores. Entonces, yo estoy diciendo que para este entorno, o este intervalo, porque esto en definitiva también me define un intervalo, delta es una cota superior, está por arriba. Y acá tengo que el mismo intervalo, porque es el mismo, también tiene como cota superior a esta, a epsilon sobre 3. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a igualar las cotas. O sea que yo voy a hacer acá a la izquierda. ¿Qué quiere decir igualar las cotas? Voy a decir que delta es epsilon sobre 3. O sea, igualé delta con lo que me quedó acá. Porque estas dos son iguales. Y eso que está acá es lo que me hace cumplir esta parte de la definición. Porque la definición me está diciendo que para cualquier valor de epsilon, o sea, el que yo quiera, yo puedo poner cualquier valor de epsilon, tiene que existir un delta. Entonces, al encontrar una relación entre delta y epsilon, ahora están relacionadas, yo pongo el epsilon que yo quiero acá, en este caso lo divido por 3 y tengo un delta. No importa qué epsilon lo ponga, lo puedo dividir por 3 y obtengo un delta. ¿Y qué va a pasar con eso? No importa el epsilon que yo uso, calculo un delta y voy a lograr que se cumplan estas dos condiciones siempre. ¿Sí? Pude encontrar esa relación entre delta y epsilon. Siguen con la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que por ejemplo, si yo digo, bueno, epsilon, voy a hacer que epsilon valga 0,3. Está claro que como 0,3 porque, bueno, para poder dividirlo por 3 y que me quede un cálculo sencillo. Si epsilon yo lo hago igual a 0,3, delta vale 0,1, ¿sí? Porque es 0,3 dividido 3. Entonces, ¿qué dice esto? Yo lo que estoy diciendo, si esto lo veo acá en el gráfico, es que si yo del límite L, que vale 7 para este ejemplo, yo me muevo 0,3 para arriba y 0,3 para abajo, o sea, voy a estar entre 7,3 y 6,7, ¿sí? Todas las imágenes de esa función van a estar dentro de ese intervalo, mientras x se mueva entre 2, o sea, mi punto A es 2, 2 más menos 0,1, o sea, entre 1,9 y 2,1. ¿Sí? Y si yo esto lo quiero exigir más, porque digo, bueno, quiero ver si realmente funciona, en vez de hacer que epsilon sea 0,3, lo hago más chiquitito, o sea, lo achico. ¿Sí? No sé, lo pongo en 0,03.
pero lo divido por 3 y voy a obtener un delta que es igual a 0,01. O sea, achico acá y se me achica acá. Pero la definición se sigue cumpliendo. Entonces, no importa qué tan chiquito yo lo haga, siempre voy a lograr que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Se entiende? Bueno, yo ahora voy a borrar y vamos a pasar a generalizar esto para más de una variable, para dos variables. Bueno, ahora vamos a pasar a la definición formal de límite para una función de dos variables, ¿sí? O sea, z función de x, y. ¿Sí? La definición formal es exactamente igual a la definición para una función de una sola variable con las adecuaciones para contemplar una variable nueva. Las vamos a ir viendo ahora de poquito, ¿sí? O sea que yo voy a tener límite para x que tiende a x sub 0 y a y que tiende a y sub 0 de una función que ahora es de dos variables. Esto va a dar L si y solo si. Fíjense cómo la definición es exactamente igual. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, y ahora vienen las dos condiciones que se tienen que cumplir para que el límite exista, ¿sí? Que los voy a poner acá abajo. Fíjense, 0 menor que delta S, menor que delta, ya vamos a ver qué quiere decir delta S, implica que la distancia de esa función de dos variables al límite L sea menor a epsilon. Esta parte de la definición es exactamente igual a la de análisis 1, la función de una sola variable, con la única diferencia que ahora tiene una función de dos variables, ¿sí? Y esto también es lo mismo, vamos a ver qué quiere decir desde delta S. ¿Sí? Me siguen hasta ahí con eso, ¿no? Pero fíjense que incluso la primera parte de la definición es igual. ¿Ah? ¿Qué quiere decir este delta S o cómo viene ahora? Fíjense que ahora el dominio, yo lo tengo en el plano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si esos son los ejes X, Y, la fibra que está perpendicular al pizarrón pasa el eje Z, la función es una superficie que flota por acá. ¿Ah? Pero el dominio lo tengo en el plano X, Y. Quiere decir que si yo tomo, por ejemplo, que acá tengo un punto, acá tengo X sub 0, acá tengo Y sub 0, y este límite me está diciendo que X e Y tienden a ese punto. ¿Ah? Como ahora yo estoy en el plano, yo a ese punto me puedo acercar por infinitas direcciones, por un montón de direcciones. Entonces, voy a contemplar esta parte de la definición que quería decir distancia al punto menor a delta, lo voy a contemplar como una... Bueno, no salió también, ¿sí? Pero es una circunferencia. ¿Ah? Es una circunferencia de radio delta. O sea que delta S, que es esa distancia, lo puedo expresar, lo puedo calcular como distancia euclídea, ¿sí? Así calculo distancia de cualquier punto, eso me da la distancia de cualquier punto al punto X sub 0 y sub 0, ¿sí? Es distancia en el plano. Yo estoy pidiendo, o lo que la definición del límite pide, es que la distancia de cualquier punto al punto en cuestión sea menor a delta, o sea, estén dentro de esa circunferencia. ¿Estamos? Por eso parece que cambia un poco la definición, pero es lo mismo. En el caso de una sola variable, yo me movía en el eje de las X, y esta parte de la definión pedía que la distancia al X, siempre en la recta del eje de las X,
sea menor a delta, o sea, estuvieran en un entorno. Esto que está acá es un entorno también, pero visto en dos dimensiones, o visto en el plano, es un entorno de ese punto. ¿Estamos? Vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo se demuestra que un límite existe aplicando la definición. ¿Sí? Lo vamos a ponerlo por acá. Voy a hacer lo siguiente. Invento, a ver, límite, no sé, de x que tiende a 1 y de y que tiende a 2. De nuevo, como recién en el caso de una función de una sola variable hicimos un ejemplo sencillo, vamos a hacer dos ejemplos, acá uno sencillo y uno no tan sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, de 3x más y, ¿sí? Es una función de dos variables. Esto es un plano, es un polinomio, o sea que es continuo, no tiene problemas. Yo puedo calcular ese límite directamente reemplazando, o sea que me va a quedar 3 por 1, 3, más 2, 5. ¿Ah? Ese límite es cierto, no sé que ese límite está bien resuelto, pero ahora quiero, aplicando la definición, lo quiero poder demostrar. ¿Ah? Vamos a ver, cuando hagamos esto, que no es tan sencillo, se empieza a complicar. Se empieza a complicar un poco la demostración, sobre todo por esa parte de la raíz cuadrada. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? A ver. ¿Se acuerdan cómo hicimos recién? Yo lo que voy a hacer es reemplazar esta es f, se condice con esta es f. ¿Sí? Este es L, y el punto x sub 0 y sub 0, lo tengo ahí. O sea que voy a reemplazar f, L y los valores del punto en la definición, por lo menos en estas dos partes de la definición y ver qué pasa. ¿Sí? Vamos por partes de a poquito, a ver. La primera parte de la definición me dice, yo tengo que mostrar que tengo que poder calcular que la distancia de los puntos esté dentro de delta, o sea, esté dentro de esa circunferencia, o sea, es que esta expresión sea menor que delta. Ahí viene el primer problema. Esta expresión es una expresión complicada. Tiene una raíz cuadrada, de un binomio adentro, de dos binomios al cuadrado, o sea, es una expresión elaborada, porque tengo esa circunferencia. ¿No? Entonces, vamos a hacer el siguiente razonamiento, ¿sí? La definición me pide esto, ¿no? Que esa distancia sea menor a delta. ¿Sí? Vamos a razonarlo acá, en el gráfico. Fíjense que yo voy a hacer una... Voy a borrar acá, vamos a poner algo acá en el medio de qué pasa. Razonémoslo así. ¿Qué pasa si en vez de exigir que los puntos estén dentro de esa circunferencia, yo dijera que quiero que estén dentro de este cuadrado? O sea, ¿qué estoy diciendo? Que en vez de exigir que los puntos estén dentro de la circunferencia, voy a exigir que los puntos estén dentro de un cuadrado. Un cuadrado que tiene como lado delta. Este lado es delta, o sea, es 2 delta, ¿sí? Porque tengo x sub 0 más delta y x sub 0 menos delta. Y para y ahora mismo tengo y sub 0 menos delta, y sub 0 más delta. ¿Ah? ¿Por qué hago eso? Porque va a ser mucho más sencillo trabajar con unas expresiones, vamos a poner ahora, que en vez de trabajar con todo esto, para operar esto es complicado, de hecho, es complicado poder sacar algo de ahí adentro. ¿Sí? Entonces, si se fijan, exigir que yo esté dentro de ese cuadrado es exigir esto, que x menos x sub 0 esté dentro del cuadrado, ¿sí? Y que y menos y sub 0
sea menor que delta. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que los x estén todos en este entorno o en ese intervalo, los x estén dentro de ese intervalo, y al mismo tiempo, por eso pongo una llave, los y estén dentro de ese intervalo. Si eso se cumple, esta distancia puede ser un poquito mayor que esta, ¿sí? Pero puede ser mayor o igual. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si esto se cumple, necesariamente se va a cumplir esto también. Porque si estoy dentro del cuadrado, estoy también dentro de la circunferencia. Entonces, yo cambio un poco la definición. No es que la cambio, sino que agrego esto. Voy a borrar acá para que quede uno solo. ¿Sí? Entonces, en vez de usar esta parte, voy a decir, no, voy a hacer cumplir esto y que esto sea menor a delta. Si esto es menor a delta, por consiguiente esto también es menor a delta. Es simple la idea. Ya vamos a ver que es mucho más fácil usar esto que haber usado eso para este ejemplo. ¿Vamos? Esa es la primera simplificación, lo primero que yo voy a hacer para poder demostrar. Demostrar límites por definición no es sencillo. Y eso que este es un ejemplo sencillo, ¿no? Bueno, entonces, esta parte de la definición, que sería esto menor a delta, yo por este análisis que acabo de hacer acá, lo voy a tomar así. Voy a exigir estas dos condiciones. O sea que, volviendo ahora a mi ejemplo, ¿sí? El x sub 0 y el y sub 0, en este caso valen 1 y 2. O sea que mi condición queda así ahora. Yo quiero que x menos 1 sean menores a delta y que y menos 2 también sean menores a delta. Eso es para encontrarme dentro de ese cuadrado. ¿Sí? Por eso pongo la llave, porque quiero que las dos condiciones sean al mismo tiempo. ¿No? La segunda parte de la definición me pide valor absoluto. La función. La función en este caso es 3x más y menos el límite L, que en este caso vale 5. Estos dos, esto es menor que epsilon. ¿Ah? Menor que epsilon. Fíjense, de este lado no puedo hacer mucho, yo tengo algo bastante sencillo. De este lado voy a empezar, esto es común el límite, ¿sí? Voy a tratar de generar que acá dentro de esta expresión me queden términos x menos 1 o y menos 2. Vamos a ver para qué. ¿Sí? Entonces, voy a jugar un poquito con esa expresión y voy a hacer lo siguiente, por ejemplo. Hago así, 3x. ¿Ah? Si yo le resto 3 y le sumo 3, la expresión no cambia. Yo no puedo agregar un menos 3 porque yo quiero. Si yo agrego un menos 3, tengo que agregar un más 3. ¿Para qué hago eso? Que es lo que estoy intentando hacer. Luego voy a sacar un factor común 3 y va a quedar 3 factor de x menos 1. ¿Por qué x menos 1 que estoy queriendo hacer? Que me parezca un x menos 1. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con y. Tengo acá más y. Yo quiero generar un y menos 2. Entonces voy a hacer, le resto 2 y le sumo 2. Para que la expresión no cambie y ya tengo el y menos 2 que yo quería. Y dejo el menos 5 que estaba ahí. Cierro valor absoluto menores a epsilon. ¿Sí? Y ahora simplifico esto que parece más complicado, pero fíjense, a ver. Más 3 más 2, 3 más 2 es 5. Con este menos 5, se me van todos esos. ¿Sí? Entonces me queda valor absoluto de, saco factor común 3 acá, 3, factor de x menos 1, más y menos 2. Esto no hace falta poner entre paréntesis, lo pongo como para que se vea que tengo ese término que tengo ahí, esa es una expresión. Cierro el valor absoluto, menores a epsilon. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Ahora yo lo que tengo que poder hacer es relacionar esta expresión con estas dos. No estoy tan lejos, pero fíjense que yo tengo acá el valor absoluto de una suma. Acá adentro tengo dos términos. Entonces,
vamos a hacer uso de una propiedad de valor absoluto, que la vamos a poner acá. Esto se llama desigualdad triangular. Hay una propiedad de valor absoluto que dice que el valor absoluto de una suma va a ser siempre menor o igual que el valor absoluto, que la suma de los valores absolutos. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar eso acá, ya que tengo el valor absoluto de una suma. Entonces voy a decir así, ¿verdad? Lo copio acá. Tengo así. 3x menos 1. Estoy copiando lo mismo que tengo arriba, ¿sí? Por esa propiedad, puedo poner así. Valor absoluto más valor absoluto. O sea, menor o igual. Es como que separo ahora en dos términos menores a epsilon. ¿Qué estoy diciendo? Que si ahora esto es menor que epsilon, porque es mi condición, si esto se cumple, también se cumple esto, porque esto siempre es mayor o igual que aquello. Entonces, si esto, que es mayor a eso, es menor a epsilon, esto también es menor a epsilon. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? ¿Sí? Entonces, ya casi voy teniendo separaditos esos términos que tenía ahí yo. ¿Ah? Vamos a hacer, lo sigo, que no se va a ver más ahí, lo sigo, voy a borrar un poco para poder seguir con el desarrollo este, ¿sí? Lo voy a traer acá arriba. Tengo un pizarrón no tan grande acá. Yo había llegado entonces a esto, que me quedó que el valor absoluto de 3 por x menos 1 más el valor absoluto de y menos 2 era menor que, o yo quería que fuera menor a epsilon. Ese 3 puede salir afuera del valor absoluto, que lo puedo sacar, ¿sí? Porque el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, o sea que lo saco afuera. Y ahora, si se fijan, tengo ya los términos que yo quería separaditos bien con respecto a lo que está allá, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que 3 deltas, porque eso es delta, más una delta, los voy a hacer iguales a epsilon. O sea que 3 epsilon más 3 delta más 1 delta son 4 deltas iguales a epsilon. ¿Qué es lo que terminé haciendo yo? Terminé igualando cotas. ¿Sí? O sea, ahora, ¿qué logré con todo esto? Logré que encontrar una expresión que me relacione a delta con epsilon. ¿Sí? Lo que puedo despejar delta. Esto es epsilon sobre 4. Y con esto yo demuestro que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Lo mismo que recién con análisis 1. O sea, yo pongo un valor de epsilon en general chiquitito, ¿sí? Lo divido por 4 y tengo un delta. O sea que para cualquier valor de epsilon que yo tome, voy a poder calcular un valor de delta en donde se me están cumpliendo las dos condiciones al mismo tiempo, de que la distancia de la función al límite sea menores a epsilon y la distancia de todos los puntos estén dentro de ese cuadrado y por ende dentro de la circunferencia. No importa el valor de epsilon que yo tome. ¿Cómo? Me siguen con el razonamiento. Yo lo voy a borrar para poder hacer otro ejemplo un poquito más complicado.
Por ejemplo, a ver, pongo acá. Límite de x que tiende a 0 y de y que tiende a 0 de, no sé, a ver, 3x cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ese límite, un poquito más complicado, ¿sí? Bueno, ese límite da 0. Hay muchas formas de explicar por qué daría 0 esto, pero por ahora créanme que da 0 y vamos a tratar de demostrarlo por definición. Bueno, la definición dice, ¿se acuerdan? Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, y ahora vienen las dos condiciones. Las dos condiciones son, lo estoy resumiendo un poquito porque lo vimos recién, ¿sí? Que, fíjense que lo pongo. La primera parte de la condición, si yo uso esa forma de medir distancia con el cuadrado, según dijimos recién, en vez de usar la distancia medida como distancia euclídea con la raíz cuadrada y demás, uso esa forma de medir distancia, que es más sencilla para operar. Estoy diciendo que la distancia de x al 0 sea menor a delta, y la distancia de y al 0 también sea menor que delta. Esta es la primera parte de la condición, que tienen que cumplir las dos al mismo tiempo. La segunda parte de la condición de límite me decía que la distancia de la función 3x y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos el límite sea menor que epsilon, ¿sí? Como para que no quede incompleto, la primera parte de la condición dice que esto también tiene que ser mayor a 0, ¿sí? O sea, la distancia no puede ser 0. Yo nunca llego al punto 0, 0. Estoy cerquita del 0, 0, pero nunca llego. Bueno, pasa más o menos como con recién. En este caso, como el punto es el 0, 0, se simplifica un poco algunas partes, porque, por ejemplo, esto queda así ahora, ¿sí? 0 menor que x, valor absoluto menor que delta. 0 menor que valor absoluto de y, menor a delta, ¿sí? Porque x menos 0 y menos 0 se va al 0, ¿ah? Esta parte es la parte complicada, entonces vamos a ver cómo operamos esto. Tengo menos 0, sé que se va, esto ya se empieza a simplificar y queda así. 3x y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, menor es epsilon, yo no lo voy a poner como vamos encadenando cosas acá. Fíjense, yo tengo el valor absoluto de un cociente. El valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos, ¿sí? Y el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. O sea que si aplico varias propiedades juntas, esa expresión yo la puedo reescribir así. El valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de y al cuadrado es y al cuadrado. ¿Sí? Sí, porque el cuadrado, ya si esto tenía un signo negativo, gracias al cuadrado se hace positivo. O sea que el valor absoluto de un número al cuadrado es ese número al cuadrado. No tengo necesidad de poner valor absoluto. Ya sé que no siempre sí es positivo. El valor absoluto de esa x es el valor absoluto de x. No puedo simplificar ahí el valor absoluto. Y el valor absoluto de la suma de dos números al cuadrado, esto va a ser siempre positivo, es directamente igual a eso. ¿Sí? No hace falta poner valor absoluto porque ya sé que esto es positivo. ¿Ah? O sea, el único lugar donde yo no puedo asegurar un signo es x. Este que está acá, que sigue quedando valor absoluto. ¿Vamos? Entonces va a estar así que esto es igual a eso. Y esto es lo que yo quiero que sea menor a epsilon. ¿Ah? Es lo que tengo que poder demostrar, tengo que poder vincularlo con lo que está acá. Y ahora vamos a tratar de acotar esto. Fíjense, lo voy a escribir así. 3. Valor absoluto de x. Bueno, lo pongo a ver y lo razonamos acá.
Voy a tratar de acotar esta expresión. ¿Qué significa acotar? Empezar a encontrarle a una cota, algún límite a dónde va, o sea, algún número mayor que la contenga. ¿Qué quiero decir con eso, por ejemplo? Fíjense. A ver, lo saco acá como cálculo auxiliar para razonarlo. Y al cuadrado va a ser siempre menor o igual a esto. Y al cuadrado. O sea, si yo a la y al cuadrado le sumo un término al cuadrado, estoy agrandándola. O sea, es como que si yo acá le agrego un x al cuadrado, ¿sí? Si yo le sumo algo, esto se hace más grande, porque estoy agregando algo. Le agregué algo, entonces esto es el problema de trabajar con inecuaciones. Empiezo a hacer razonamiento, ¿sí? Si yo ahí al cuadrado le agrego algo, por ejemplo un número al cuadrado, esto va a ser siempre mayor o igual a esto. Puede ser igual cuando x valga 0. Pero si x no vale 0, si x vale un número, esta expresión es mayor que aquella. ¿Así? O sea que yo puedo poner así ahora. 3, valor absoluto de x, x al cuadrado más y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, esta expresión es mayor que aquella. ¿Por qué es mayor? Porque le agregué un término más. ¿Y por qué hice eso de agregar un término más? Porque ahora eso da 1 y lo puedo simplificar. O sea, esto me queda así. 3, valor absoluto de x. ¿Siguen con la idea del razonamiento? Este es el problema cuando uno trabaja con ecuaciones, no hace esos razonamientos. En definitiva, ¿cuál es mi conclusión de todo esto? Que yo estaba diciendo que 3, valor absoluto de x, y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, esta expresión va a ser siempre menor o igual, esta expresión va a ser siempre menor o igual que esta expresión. Y ahora yo hago esto, menor que epsilon. O sea, en vez de trabajar con esta, que es complicado, trabajo con esta. Digo, bueno, si esto es menor a epsilon, y como esto siempre mayor o igual que aquello, si se cumple esto, se va a cumplir que esta es menor que epsilon. Que es lo que yo quería demostrar, ¿no? O sea, es lo que yo quería reforzar. Entonces, en definitiva me queda que 3 valores absolutos de x es menor que epsilon. Y si se fijan, esto que me quedó es muy parecido a este que está acá. Muy parecido al análisis, a la función no solo valor que hicimos hace un rato, ¿sí? Entonces me queda así. Valor absoluto de x menor que epsilon sobre 3. Haces el 3 dividiendo. Y ahora sí, esta expresión es igual a esa, de donde si yo la junto, o sea, igualo las cotas, me queda que delta lo hago igual a epsilon sobre 3. Y con eso demuestro que la definición, o sea, demuestro que el límite existe, porque estoy diciendo que no importa el valor de epsilon que quiera, pongo un valor de epsilon, lo divido sobre 3 y obtengo un delta. Para cualquier valor de epsilon existe un delta tal que se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Vamos? De todas formas, a ver, vimos dos demostraciones de límite. No es fácil esto, digamos, esto se llama acotar y es siempre engorroso. Imagínense si esta función fuera mucho más complicada. ¿Ah? No es así como se resuelven los límites, más allá de que la única forma de demostrar que el límite existe es usando la definición. No se puede de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que no se hace así desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, lo que vamos a hacer es intentar demostrar que el límite no existe. Es más fácil de hacer eso. ¿Sí? Pero no tenemos un método práctico para demostrar la existencia de un límite. La única forma de demostrarlo es por definición. ¿No? Esto no, no, es que no se toma, sino que es bien teórico.
ustedes si se toma este tema de límite, tienen que poder dar la definición, explicarla y poder a lo mejor hacer un ejemplo, ¿no? Pero desde el punto de vista de ejercicios, siendo más lo que es el práctico, se resuelve de manera distinta porque se tiende a demostrar por varios caminos que vamos a ver que el límite no exista. ¿Vamos? Bueno, ahí corto el video y sigo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora considerando una función de 3 variables, ¿sí? Como para ver que la definición se puede extender fácilmente a más variables, ¿sí? Aparte, ahí recién en el chat veía que quedaban un par de dudas de cómo demostrar esa igualdad entre delta y epsilon. Entonces vamos a ver con este ejemplo, a ver si puede quedar un poquito más claro. Fíjense, por ejemplo, yo voy a poner límite de x que tiende a 1, de y que tiende a 2 y de z que tiende a 3 de una función sencilla, ¿sí? Porque más que nada para, no sé, un ejemplo. Esto es una función de 3 variables. Esto va a dar 6, ¿sí? Porque es una función continua, o sea, es fácil de explicar que esto da 6. Yo ahora lo que quiero hacer es aplicar la definición, ¿tá? Y más allá que yo tengo ahora 3 variables independientes, el concepto en sí es el mismo. O sea, yo tengo que poder demostrar que, a ver si lo podemos graficar. Ahora mi dominio está en R3, o sea, está en el espacio. Quiere decir que, a ver si este es el eje de las X, eje de las Y. Mi punto, aunque yo estoy teniendo un punto en el espacio, o sea que si yo pongo, por ejemplo, aquí el 1, aquí el 2, y aquí más o menos el 3, en Z, a ver, yo voy a tener, ese es el punto en el plano, el punto 1, 2, y de altura tiene 3, o sea que va a ser algo más o menos, supongamos ahí, ¿sí? O sea, yo tiendo a ese punto. Lo que la definición de límite me va a pedir a mí es, ahora lo escribimos acá para que quede, este límite va a dar eso si y solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, y voy a poner las dos condiciones de límite acá abajo, ¿sí? 0 va a ser menor al delta S, menor que delta. Esto implica que la distancia de esa función que ahora tiene 3 variables, menos el límite, es menor a epsilon, ¿sí? En este caso el delta S es un poco más complicado porque ahora estamos en R3, o sea, va a ser difícil de graficarlo, a ver si podemos graficar. Yo lo que voy a estar pidiendo, ¿se acuerdan que recién cuando estaba en el plano, yo dibujaba una circunferencia? Yo quería que todos los puntos estuvieran dentro de esa circunferencia. Ahora al estar mi dominio en R3, yo, si hago la analogía, voy a tener acá una esfera, ¿sí? Voy a tener una esfera y lo que la definición del límite me va a pedir es que ese delta S va a ser la distancia de todos los puntos acá adentro, ¿sí? O sea que delta S, si lo pongo como distancia euclídea, va a tener esta forma, x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado. O sea, con esa expresión yo mido distancia de cualquier punto del espacio a un punto, al punto x0 y 0 z sub 0. ¿Sí? Entonces, la definición me va a pedir que todos los puntos, cuando estén dentro de esa esfera,
la imagen que tenga esta función tiene que estar a una distancia menor a epsilon del valor L. En este caso va a ser el 6. ¿Sí? Y vamos a hacer el mismo razonamiento recién. O sea, trabajar con esa forma de medir distancia va a ser complicado, porque tiene una raíz cuadrada, como dijimos recién. Entonces, vamos a hacer esa simplificación que dijimos de que si yo exijo que los x estén dentro de una instancia delta de x sub 0, que los y estén dentro de una distancia delta del y sub 0, y que los z estén también ahora dentro de una instancia delta de z sub 0, yo no lo voy a buscar acá para no complicar el gráfico, pero lo que estoy exigiendo es estar adentro de un cubo, que tiene a la esfera adentro. Entonces, si se cumple esto, siempre mayores a 0, ¿sí? Porque el concepto de límite lo tomo de que no puedo llegar al punto al que estoy yendo, ¿sí? Si eso se cumple, estoy dentro del cubo, voy a estar por ende también adentro de esa esfera. Eso es lo que me está diciendo la definición. Vamos a aplicar eso a este ejemplo. Entonces, voy a hacer Garbia para tener espacio. Estas tres condiciones del cubo me va a quedar así. 0, x menos x sub 0. En este caso, x sub 0 vale 1. Y menos 2. 0, z menos z sub 0 que vale 3. ¿Sí? Yo agrego acá una llave para decir que las tres condiciones tienen que cumplirse las tres al mismo tiempo para estar adentro de ese cubo. ¿Vamos? Eso sería la primera parte de la condición. Y la segunda va a ser esto, a ver. La función en este caso es sencilla, es x más y más z, esa es la función, menos L. L en este caso da 6. Menores a epsilon. ¿Ah? Bueno, si se dan cuenta es más o menos lo mismo. Voy a intentar generar acá adentro de esta expresión términos que tengan x menos 1, y menos 2 y z menos 3. O sea que voy a hacer algo parecido a como hicimos recién. Hago x menos 1 más 1. O sea, agrego un menos 1, que es el que yo necesito, y para no cambiar la expresión sumo 1. Y menos 2 más 2. Z menos 3 más 3. Dejo el menos 6 que ya estaba, menor a epsilon. ¿Sí? Si ahora tomo estos, el 1, el más 1, el más 2 y el más 3, esto me da 6. Que con este menos 6 se me van todos. Y ya voy llegando a algo mucho más parecido a lo que yo necesito. X menos 1 más y menos 2 más z menos 3 menor a epsilon. ¿Sí? Entonces, si bien ya tengo los términos que yo quería, no tengo el valor absoluto en cada uno de ellos. Entonces tengo que aplicar la propiedad de la desigualdad triangular para poder, en este caso acá tengo 3 términos, lo voy a tomar así, para poder que cada uno de los términos me quede con su valor absoluto separado. ¿Sí? Entonces, la propiedad triangular me decía que, lo voy a copiar acá, x menos 1 más y menos 2 más z menos 3, tal cual estaba acá, por propiedad triangular, por desigualdad triangular, eso va a ser menor o igual que el valor absoluto de x menos 1 más el valor absoluto de y menos 2 más el valor absoluto de z menos 3 menor que epsilon. ¿Sí? Entonces,
a ver, no voy a ser tan repetitivo. Si esto, que es mayor a esto, o mayor o igual, si esto es menor a epsilon, entonces esto va a ser menor a epsilon, que es lo que yo quiero. Pero voy a trabajar con esta, que es un poco más sencilla, o es lo que yo necesito. Recién me habían preguntado ahí cómo yo relacioné tan rápido esto contra eso, que si bien están separados no se ve tan claro con el tema de los delta y cómo sale la igualdad entre deltas y epsilon. A ver, voy a hacer acá, fíjense, si yo acá a estas tres condiciones, ¿sí? las sumo todas, o sea, hago así, más, ¿vamos? Me olvido la parte del cero porque lo que me interesa es la parte de delta. Si yo la sumo, me va a quedar así. Valor absoluto de x menos 1, más valor absoluto de y menos 2, más valor absoluto de z menos 3, o sea, dice esto más esto, va a ser menor que delta más delta más delta. Como estoy sumando miembro a miembro, así que me va a quedar 3 delta. ¿Sí? Y ahora comparo esto con esto. Si se fijan, son exactamente lo mismo. Estoy diciendo que 3 delta es una cota y epsilon también es una cota. Entonces yo lo que hago es tomo que ambas cotas sean iguales. O sea, igualo epsilon con 3 delta. De donde yo acá puedo despejar que delta es epsilon sobre 3. ¿Sí? Y eso es lo que me demuestra la primera parte de la definición del límite, que me dice entonces que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. O sea, yo tomo un valor de epsilon cualquiera, lo divido por 3 y tengo un delta. Donde voy a lograr que se cumplan estas dos partes de la definición del límite. ¿Entienden? Y así lo podría extenderlo a más variables, ¿sí? Es cierto que si yo agregara una variable más, yo pierdo el sentido geométrico de distancia, pero en realidad la fórmula de distancia de Euclides yo la podría seguir calculando para n dimensiones, más allá de que geométricamente no pierdo el sentido de qué es lo que es una distancia, pero se puede seguir haciendo. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Porque recién no había quedado muy claro, me preguntaban ahí cómo yo igualaba los delta con los epsilon, que no quedó tan claro. ¿Ah? Bueno, yo lo voy a borrar porque vamos a hacer un ejercicio, o sea, vamos a ir más haciendo el práctico. Como les decía recién, demostrar límites por definición no es fácil. De hecho, estoy tomando ejemplos bien sencillos. ¿Sí? Esto se complica. Trabajar con desigualdades tiene su maña, digamos, no es tan fácil. Entonces, yo les he comentado recién que desde un punto de vista más práctico, no se hace por definición, sino que se demuestra un poco más fácil cuando los límites no existen. Borro y seguimos. Bueno, vamos a seguir ahora con, yendo un poco más a la práctica, con funciones de dos variables, ¿sí? Yo cuando tengo un límite de x que tiende a x sub 0, de y que tiende a y sub 0, de una función de dos variables, repasamos algunos conceptos que me hacen falta para entender qué quiero hacer. Yo lo que estoy diciendo es que me voy a acercar al x sub 0 y sub 0, o sea, a este punto. Y el problema principal que yo tengo es que al punto yo me puedo acercar por infinitas trayectorias. ¿Sí? De hecho, no solamente con rectas, sino que me puedo acercar con curvas diferentes. ¿Ah? En análisis 1, este problema era mucho más acotado, porque en análisis 1 se acuerdan que tenía el problema de límites laterales. O sea, yo cuando me acercaba al X, podía venir por la derecha o por la izquierda, yo tenía dos caminitos, y se acuerdan que decíamos que para que el límite exista,
los límites laterales, si existen, debían ser iguales. No podía tener dos valores distintos. Acá pasa lo mismo. Yo, para que el límite exista, no importa por dónde yo me acerque, el valor tiene que ser único. ¿Sí? El problema es que acá tengo infinitos caminos, no tengo dos caminos como límites laterales de análisis 1. Entonces, no es fácil de demostrar eso. De hecho, vimos recién que por definición es medianamente complicado. ¿Sí? Entonces, sí es a veces un poco más sencillo demostrar cuando el límite no existe. Entonces, yo voy a decir que esto va a dar L. A esto yo le llamo límite doble o límite simultáneo. ¿Qué quiero decir con eso? Es que cuando tengo un ejercicio, yo lo que hago es, igual con análisis 1, si tomo límites, o sea, hago que las variables tiendan a sus valores, o sea, las reemplazo y me fijo qué pasa. Si esto da indeterminado, es porque tengo que poder encontrar cuál es, ¿se acuerdan que en análisis 1 se hacía el verdadero valor? O poder levantar esa indeterminación. ¿Sí? El primer método que vamos a ver se llama límites iterados. O sucesivos. Límites iterados o sucesivos. Lo que me dice esta idea de que quiero hacer es, voy a hacer tender primero una variable y después la otra. O sea que, en forma simbólica, yo voy a decir que, por ejemplo, voy a hacer esto. Voy a hacer que el límite de x que tiende a x sub 0 del límite de y que tiende a y sub 0 de esa función de dos variables. Fíjense que si yo hago esto, me va a quedar, yo primero resuelvo el límite que está en corchetes, se va a quedar algo así, límite de x que tiende a x sub 0 de f. En definitiva son dos límites de una sola variable, o en definitiva mi último límite es un límite de una sola variable. Y toca multiplicar todo lo que yo pueda hacer como se hacía en análisis 1. Lo cierto es que, así como yo primero tomé a y después a x, podría haber hecho al revés. Se puedo plantear esto. Hago primero tender x. ¿Sí? Primero x y después a y. O sea que va a quedar algo así. Límite de y que tiende a y sub 0 de f de x sub 0 y. ¿Ah? Y para poder... ¿qué pasa? Yo voy a tener dos resultados, ¿sí? Si estos dos resultados dan distintos, o sea, no me dan iguales, si me dan distintos, yo puedo decir entonces que el límite no existe. O sea, si yo obtengo resultados diferentes, ya puedo decir que el límite no existe. Si me dan el mismo resultado, yo no puedo asegurar que el límite exista, porque puedo fallar. Después vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Pero, o sea, estos métodos me sirven para demostrar cuando el límite no existe. Si me dan iguales, tengo que seguir estudiando qué pasa. Siguen con la idea, ¿no? Por ejemplo, a ver. Tomo un ejercicio, a ver. Límite de x que tiende a 0 y de y que tiende a 0 de 4x al cubo menos y al cuadrado sobre 5x al cubo más 2 y cuadrado. Fíjense que al margen de que no lo hagamos, si yo tuviera que hacerlo por definición, sinceramente no sé cómo se haría. O sea, se complicaría bastante poder aplicar la definición ahí, porque yo tendría que hacer valor absoluto de esto y no es tan sencillo, o sea, es complicado, ¿no? Entonces, a ver, voy a aplicar límite doble, o sea, aplico límite en ambas variables al mismo tiempo, y esto me queda
0 menos 0 sobre 0 más 0, sé que esto me queda 0 sobre 0, es indeterminado. ¿Ah? Entonces, tengo que ver si puedo levantar esa indeterminación. Voy a plantear entonces los dos límites iterados. ¿Sí? O sea, voy a hacer, por ejemplo, primero, límite de x que tiende a 0, del límite de y que tiende a 0, bueno, de esa función, ¿sí? 4x cubo menos y cuadrado sobre 5x cubo más 2y al cuadrado. Voy a resolver primero el límite que está dentro del corchete, o sea que me sigue quedando todavía límite de x que tiende a 0. Como y tiende a 0, se me hace 0 los dos términos de la derecha, de arriba y abajo, entonces me va a quedar así. 4x cubo sobre 5x cubo. Y ahora, antes de aplicar el límite, yo puedo simplificar x cubo con x cubo. Y este límite me da 4 quintos. ¿Sí? O sea, usando ese camino, me da 4 quintos. Si yo ahora hago el otro límite iterado, va a ser algo así, límite de x tiende a 0 de, bueno, lo mismo, 4x cubo menos y cuadrado sobre 5x cubo más 2y cuadrado. Voy a aplicar primero este límite, así que todavía me va a quedar límite de y que tiende a 0 de... Si ahora x tiende a 0, se me hace 0 los primeros términos del numerador y denominador, me queda algo así, me queda menos y cuadrado sobre 2y cuadrado. Simplifico el y cuadrado con el y cuadrado, y esto me da menos un medio. ¿Sí? Si se fijan, los dos resultados son distintos, o sea que este límite no existe. ¿Ah? Yo ya demostré que el límite no existe y ahí terminé el ejercicio, no tengo que seguir haciendo más nada, porque ya encontré un camino por donde los límites no dan lo mismo. Tiene que dar siempre lo mismo. ¿Vamos? Bueno, ahora vamos a ver una segunda forma, porque a veces, un ejemplo donde los dos límites iterados dan el mismo valor, dan lo mismo, pero el límite no existe igualmente. Voy a borrar acá. Bueno, el segundo método se llama haz de rectas o radial. ¿Qué es lo que dice este método? Este método dice que si yo me acerco a un punto x sub 0 y sub 0, voy a contemplar cómo sería acercarme con todas las rectas que pasen por ese punto. Todas las rectas que pasen por ese punto, sería algo así, todas, se corresponde con la ecuación de haz de rectas. Si se acuerdan, es de álgebra, yo puedo poner una expresión que tenía esta forma. Esa es la ecuación de haz de rectas, o sea, esta ecuación me describe todas las rectas que pasan por el punto x sub 0 y sub 0. ¿Sí? M es el coeficiente angular o la pendiente, entonces depende del valor de m va a ser la inclinación de esa recta, pero eso es una forma de poner a todas las rectas que pasen por ese punto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando tenga mi ejercicio voy a reemplazar x sub 0 y sub 0, que son dos números, y va a quedar y en función de x, o sea, voy a poder reemplazar la y en el ejercicio y voy a obtener un límite de una sola variable. Vamos a ver con un ejemplo. A ver, límite de x que tiende a 0
y que tiende a 0, de 3x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ese límite. Si yo evalúo el límite directamente, eso me queda 0 sobre 0, o sea, indeterminado. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer acá para no perder tanto tiempo, pero si yo hago los iterados, que hicimos recién, me va a dar 0 y me va a dar 0, o sea, los dos me van a dar iguales. Con lo cual yo con ese método no pude decir que el límite no existe. Es como que viene existiendo, todavía no estoy seguro. Entonces, háganlo ustedes. Yo voy a probar ahora este método. Este método me dice, calculemos con esta fórmula el haz de rectas. El haz de rectas va a ser, para este caso, m por x menos x sub 0, o sea, 0, más y sub 0, ¿vale? 0, ¿sí? Van a ver, cuando hagan un poco más de ejercicio, que en general se toma límite para x tiende a 0 y x tiende a 0, y eso simplifica un poco los cálculos, ¿sí? Pero si acá fuera 1 y 2, yo tenía que poner 1 y 2. ¿Ah? En definitiva me queda así, y igual a m por x. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar esa y acá adentro, y me va a quedar un límite de una sola variable. X tiende a 0, porque tendía a 0, y me queda algo así ahora, a ver, 5xy, pero y vale mx sobre 3x al cuadrado menos y cuadrado, pero y es m por x, o sea que me va a quedar m cuadrado x cuadrado. ¿Ah? Si yo evalúo el límite a y eso me sigue dando 0 sobre 0, pero puedo simplificar, o sea que, a ver, vamos a simplificar un poco, a ver. Me queda 5mx al cuadrado, porque como x por x, y abajo, si se fijan, tengo dos términos, puedo sacar factor común x al cuadrado, me va a quedar así, x al cuadrado, factor de 3 menos m cuadrado. ¿Sí? Puedo simplificar el x al cuadrado con el x al cuadrado, y ahora tengo un límite donde no tengo x. M es un número, ¿sí? Entonces, cuando no tengo x, y estos son todos números, el resultado de esto va a ser 5m sobre 3 menos m cuadrado. Y esto me está diciendo que el límite no existe. ¿Por qué? Porque me está diciendo que depende del valor de m, depende de la inclinación de esa recta, el límite va a dar un resultado distinto, ¿sí? Si por ejemplo m vale 1, me va a quedar 5 sobre 3 menos 1, 2, 5 medios. Depende de cada valor que yo te le dé a m, voy a tener un valor distinto. Entonces, el límite no estaría dando un único resultado, sino que me está dando un resultado que depende del m. ¿Está? O sea que el límite no existe. Ahora, por ejemplo, yo recién les dije, si yo hago los límites iterados para este ejercicio, me da 0 y 0, los dos caminitos, 0 y 0. Supongamos que me hubiera dado 0. ¿Sí? O sea, 0 el iterado, 0 el otro iterado y 0 este, es como que me viene dando siempre lo mismo. Entonces uno podría decir que el límite existe, pero en realidad no. Lo que uno puede decir es, el límite podría existir. No hay forma de, con estos métodos, asegurar que el límite exista. Solamente por definición, y vimos que es complicado. De hecho, por ejemplo, ya el último, así terminamos con esto. Fíjense. Voy a tomar otro ejercicio. Límite de x que tiende a 0 y de y que tiende a 0. 3x cuadrado y sobre x a la cuarta menos 2 veces y al cuadrado. ¿Sí? A ver este. Vamos a ver por qué quiero mostrar con este. Si evalúo el límite, eso me da 0 sobre 0, o sea, indeterminado. ¿Sí? Si hago los dos iterados, me va a dar 0 y 0. Los dos me dan 0. O sea que hasta ahora viene bien. No pude demostrar todavía que no existe. Voy a hacer haz de rectas, o sea, este método. ¿Sí?
Si se fijan, el punto es 0 y 0, o sea que para este ejercicio también el haz de rectas es m por x. Lo voy a aplicar, va a quedar así, límite de x que tiende a 0, de 3x al cuadrado por y, que es m por x, sobre x a la cuarta, menos 2m cuadrado, x cuadrado, porque y es mx y está al cuadrado. ¿Sí? Voy a simplificar un poco, va a quedar, a ver, 3mx al cubo sobre. Yo puedo sacar factor común acá, a ver, en el denominador tengo x cuadrado y x cuarto, así que puedo sacar un factor común x cuadrado, que va a ser factor de x al cuadrado menos 2m cuadrado. ¿Sí? Puedo simplificar el x cuadrado con el cubo, me va a quedar una x, me queda una x arriba. Y cuando x tiende a 0, tengo una x arriba que me da 0. Acá me va a quedar 0, 0 menos 2m va a ser un menos 2m acá abajo, si lo pongo. 0 sobre menos 2m cuadrado, y esto es 0. O sea que los iterados que yo no hice daban 0 y 0. Y usando este método también me da 0. O sea que yo podría decir, bueno, parece como que el límite existe. Pero la respuesta es no, ya que por eso es complicado esto. Fíjense, si yo ahora voy a plantear lo siguiente. El punto donde yo estoy yendo es el punto 0, 0, es el origen. Yo al origen, que lo tengo acá, me podría acercar con una parábola. De hecho, voy a usar la parábola más sencilla de todas, que es y igual a x al cuadrado. O sea, estoy diciendo voy a usar esa trayectoria. Estoy teniendo el punto 0, 0, pero con una parábola. La parábola que pasa por el origen responde a esa ecuación, y igual a x al cuadrado. Entonces, voy a decir, ¿qué pasa si tomo y igual a x al cuadrado? Es casi que lo mismo que hacer recta, nada más que en vez de usar rectas voy a usar una parábola. Fíjense, me va a quedar así, límite de x que tiende a 0 de, voy a reemplazar y por x al cuadrado, o sea que me queda 3x al cuadrado por y, que es x al cuadrado. Y en el denominador tengo x a la cuarta menos 2 veces y al cuadrado, pero y es x al cuadrado, o sea que me queda x a la cuarta. Puedo simplificar un poco, va a quedar arriba 3x a la cuarta, y abajo puedo sacar factor común x a la cuarta, que es el factor de 1 menos 1 menos 2. Va a quedar en realidad, ven acá, se podría hecho fácil, ¿sí? X a la cuarta menos 2x a la cuarta me va a quedar 1 menos x a la cuarta, ¿sí? Entonces, simplifico x a la cuarta en x a la cuarta, y este límite da menos 3. O sea que encontré una trayectoria donde el límite me da distinto. Entonces, la conclusión es que el límite no existe. ¿Ah? Y si me hubiera dado 0, digo, bueno, por este método me da 0. Usando una parábola me da 0. Yo tendría que seguir probando con infinitas trayectorias, no sé, seno de x, la trigonométrica, pasa por ahí, entonces podría usarlo. O sea, imagínense que tengo infinitas combinaciones de funciones que pasan por ahí, entonces prácticamente, por ejemplo, en la práctica, yo no puedo demostrar con esto que el límite exista. ¿No? Y creo que tenemos todo en claro que demostrar esto por definición no es sencillo. ¿Okay? Yendo a lo que son los ejercicios prácticos, si se toma algo de esto, en general se hace límite doble, o sea, se evalúa, se plantean los dos límites iterados y se plantea haz de rectas. Si en todos los resultados da lo mismo, o sea, da 0, 0, 0, o da por ejemplo 8, 8, 8, en todos da un mismo valor, se suele decir el límite puede existir y se termina ahí el ejercicio. Ahora, si yo usando cualquier trayectoria encuentro que da distinto, le digo el límite no existe y termina ahí el ejercicio. ¿Vamos? ¿Se entiende la idea, no? ¿Dudas con eso?
Bueno, como para terminar o cerrar la parte de límite, fíjense que a diferencia de análisis 1, el tema del límite es un poco más corto, digamos. En el caso de análisis 1, ustedes vieron límite, después pasaron a límites notables y hacen un montón de ejercicios. Acá, con esto cerramos todo el límite, ya empezamos la clase que viene con derivada. Derivada es un tema largo porque son muchas aplicaciones de derivados, generalizaciones de derivada, así que no nos metemos tanto con límite. Lo que hicimos ver un poquito rápido como repaso de continuidad. Vamos a poner acá continuidad. O sea, ver cuándo una función es continua o discontinua. Yo voy a hacer acá rápido un repaso de análisis 1. En el caso de análisis 1 yo tengo funciones de una variable. Y yo quería ver si una función era continua en un punto o para un valor de x igual a a. ¿Sí? Yo quería demostrar si la función era continua o discontinua en ese valor, o para ese valor. Yo no sé si se acuerdan, pero lo que decía, ¿se acuerdan que había tres condiciones? Primera condición es que existiera la función en A. Segunda condición es que existiera el límite de x que tiende a A. Y cuando yo decía que existiera, quería decir que esto fuera finito, o sea, que no diera infinito. Y la última condición es que el límite de x que tiende a A de esa función sea igual a la función valorada en el punto, f de A. Si se cumplían las tres condiciones, la función era continua, y si no se cumplía alguna, la función ya era discontinua y se podían clasificar. Básicamente, si el límite existe, pero la función no existía, o el límite existe, la función existe, pero no dan iguales, es una discontinuidad evitable. ¿Sí? Bueno, en el caso de dos variables es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, fíjense que es bastante sencillo llevar esto acá. Voy a decir z función ahora de dos variables. Yo quiero saber si una función es continua en un punto, p sub 0, ¿sí? Que tiene como coordenadas x sub 0 y sub 0. Entonces, para que la función sea continua, primera condición, tiene que existir la función en el punto. Segunda condición, tiene que existir el límite. En este caso es el límite doble. Y ser finito. Y la tercera condición es que el límite de esa función me da igual a la función valorada en el punto. ¿Sí? O sea, es lo mismo, nada más que una variable más. El problema que tenemos acá es que esto no es fácil. O sea, no es fácil demostrar que un límite exista. ¿Sí? En general, cuando uno quiere hacer continuidad, de esto no, no van a hacer tantos ejercicios, de hecho capaz que hagan uno o dos nomás como para ver cómo funciona, pero muchas veces yo puedo simplificar un poco el tema del límite, porque si la función es un polinomio o cosas muy particulares, yo puedo como asegurar que el límite existe viendo la forma que tiene la función, ¿sí? O sea, uno ya con un poco de gimnasia se da cuenta cuando una función existe el límite o cuando no existe. ¿Vamos? Pero bueno, la definición de continuidad es lo mismo que de análisis 1. ¿Vamos? Bueno, acá cerramos con esto. Próxima clase arrancamos con derivadas parciales. Yo me quedo un ratito acá para que tenga dudas y lo vemos.